Ya, siga compartiendo. Ah, ya, entonces lo que les iba a decir, aquí por ejemplo, solo están describiendo nomás de lo que se visualiza, un bosque secundario, la regeneración, es una descripción cualitativa, pero no tengo datos para el inventario. Sí, está bien, pero aquí mismo tienen que determinarme cuánto de área de bosques tenemos, del bosque secundario, del sotobosque, qué tipo de especies tengo en el área forestal, si están categorizadas como especie amenazada o no, si es de mayor aprovechamiento, como es producción comercial o aprovechamiento ilegal, entre otras cuestiones. Eso no está y eso debe estar ahí. El índice de biodiversidad es alto o no en relación a lo que es el bosque. Y lógicamente eso no les he dicho que calculen, sin embargo, como digo, a través de fuentes bibliográficos podemos poner de alguna zona cercana, algún otro proyecto que tenga de este mismo índole, Sí, o hay otra duda aquí. No, ingeniero. Bien, entonces vamos a ver la parte de fauna, cómo está. Dice lo siguiente. Ya dice, para la determinación de fauna se realizó una inspección de campo y bueno, lo mismo, volvemos a fuentes. Dice mamíferos, mediante la caracterización cualitativa se registraron 3 especies, en los cuales se encuentran guanta, guatusa, armadillo. Ya, bueno, dicen que son 3 especies, ya, pero más o menos, ¿cuánto de guanta en número de individuos? ¿Cuánto de guatusa? ¿Cuánto de armadillo en número de individuos? Y lógicamente también tiene que estar el nombre científico acompañado a estas. Pueden presentar en una tabla si quieren. Ahí el nombre científico, la categorización que tienen estas de amenazada, ya saben, en peligro de extinción, en peligro crítico, vulnerable o extinguido, esas cuestiones. Aves. Mediante la caracterización se registraron especies como águila, etc. Bueno, aquí deberían de hablar de la metodología. Por ejemplo, para la metodología para poder levantar la información o determinar una guanta, que se usaron trampas cámara o se usaron alguna trampa con cebo, etcétera. En las aves, no sé si se usaron sensores para monitorear las aves. Y otro tipo de metodología que usan es, no recuerdo bien, más me acuerdo de esa metodología, los sensores que siempre están, o los chips que también saben colocarles. Eso, esas cuestiones tiene que estar las metodologías para la determinación en cuanto a las aves. Medio acuático. Medio acuático no lo voy a revisar porque eso es justamente lo que todavía no hemos revisado. O si revisamos. Ah, no, sí revisamos. Es el ecosistema en general. Ya, a ver, dice, mediante la caracterización cualitativa y la investigación a través de entrevistas a personas, puede determinar que en el área de estudio se encuentran las siguientes especies. Bueno, es una metodología válida, pero en realidad debería de ser no a las personas cercanas a lugares. O a su vez también podríamos hablar de pescadores para que en realidad tenga mayor fuerza la línea base levantada. Ahí dice, se puede determinar ya. Entonces, ¿cuáles son? La dorada, bagres, pinta, serpientes, rayas, etcétera. Bueno, aquí lo mismo. Falta el número de individuos por cada una de estas y si no la determinamos, bueno,
no habría problema en esta parte nomás, o sea, en el proyecto nada más, porque en realidad en el inventario sí debe estar cuánto número de individuos se estima que tenemos de bagres, de pintadillos, de serpientes, pero cada una de estas acompañada de un nombre científico. A su vez, la categorización referente al tipo de amenaza que tenga. Eso debe estar. Me falta, no está. Ya, eso sería todo. Eso es lo único con lo que hemos avanzado en relación a lo que es la línea base. De ahí vamos a ir desarrollando. Pues antes de ir desarrollando el contenido, no sé si tienen alguna pregunta hasta lo que hemos revisado en este momento. No, Patricia, ya. Bueno, parece que no. Entonces, deje de compartir, por favor, para yo poder proyectar. Gracias. Ingeniera, Sí, le disculpe escucho. que le moleste. El día de ayer era de subir también lo que es el proyecto, nosotros solo subimos lo que es la diapositiva. Todo tenía que subir. Eso ya le dije, está en la descripción o creado la asignación. ¿No sería tan amable que le podemos subir hoy, ahorita? No porque se supone que tenían que haber subido ayer, pues ahí está la asignación y les dije, Sí, lo que pasa es que nosotros subimos solo las diapositivas, no subimos el proyecto, los avances más bien dicho. sobre base 7 en esa escala, porque recordemos que ya habíamos hablado de esto, la entrega, y ahí está la asignación. Ya, Inge, Son gracias. trabajos, ¿qué le iba a decir? Bueno, ahí está, lean los parámetros, ahí está, en base a eso se califica. Ya, a ver, bueno, continuando. Entonces, bien, ya hemos revisado en el trabajo, en el proyecto, bueno, en uno de los proyectos, de cómo se debe ir representando y reflejando. Entonces, por ejemplo, justo estábamos terminando de ver la parte del medio biótico fauna y en la metodología lo que debemos considerar y la respuesta que esperamos tener después de la aplicación de la metodología. Por eso yo les decía, a ver aquí, ¿dónde está el número de individuos, el número de especies, ¿sí? Y la categorización de la especie en cuanto a la amenaza, de acuerdo al CITES también que debemos registrar, si es una especie endémica, bioindicador, especie bandera, especie comercial, entre otras, en los resultados. Eso se espera. Cuando se aplica una metodología como esta, se espera un resultado como este, lo cual debería de reflejar esa línea base. Por lo general, las conclusiones, bueno, en la mayoría de los estudios de impacto ambiental, las conclusiones por cada medio biótico no es tan relevante, no se refleja, solamente se indican los resultados. ¿Qué es lo que tenemos al momento? Eso es todo. Y en anexos, pues como les dije, si hacemos un análisis en el laboratorio y a su vez otras cuestiones, se pone el resultado del análisis, así como también certificado de acreditación. En este caso, en el medio biótico fauna, se debe colocar, por ejemplo, digamos que yo he estado realizando levantamiento de información y en la zona justo, pues conozco que existen murciélagos. Entonces, yo debo colocar todas las evidencias en relación al muestreo de este murciélago, que serían fotos del proceso de levantamiento de información. Y entonces ahí yo les decía, por ejemplo, poner trampas de neblina, los cuales son muy eficientes para muestrear murciélagos en la noche. Tomamos fotos, las características que hemos tomado de esta especie, porque se describe también a la especie, y de acuerdo a eso se determina
qué tipo de especie y el nombre científico, y con el nombre científico se va a buscar si tiene una categoría de amenaza o no tiene una categoría de amenaza, y ahí se termina. Y si es posible, el número de individuos. Eso sería un ejemplo claro ahí. Como dije, eso es lo que nos falta en el documento del proyecto que nos estaban presentando el grupo de uno de los compañeros. Bien, entonces vamos a ver la parte de ecosistemas acuáticos. Y ahí está la parte acuática. ¿Qué es lo que nos dice? Debemos identificar los principales acuáticos, es decir, dentro de todo lo que es en este caso el río, en nuestra zona de proyecto, en nuestra zona de proyecto, conocer el ecosistema acuático. Eso significa que tenemos que estudiar la parte acuática, es decir, qué tipo de plantas acuáticas tenemos, así como también las especies acuáticas. En el caso de la fauna tenemos. Y también dentro de esta, el ecosistema quiere decir el hábitat para cada una de estas especies. Si bien es cierto, a lo largo del río, no todo el río es homogéneo, siempre es heterogéneo. Habrán en ciertas partes que tengamos la mayor comunidad de especies y habrá en ciertas partes que no, porque no existe o no hay un hábitat adecuado. Entonces nosotros debemos determinar dentro de ese río los ecosistemas acuáticos, porque en toda su trayectoria puede que sea la misma, por lo general, como digo, es variable, dependiendo de la calidad del agua, usted sabe, dependiendo de la calidad del agua, el ecosistema acuático puede ser rico o puede ser pobre. Entonces nos toca definir el ecosistema acuático. Por lo general, cuando trabajamos en un ecosistema acuático rico, significa que la calidad del agua es buena. Y cuando hablamos de una industria, perdón, de un proyecto hidroeléctrico, significa que vamos a reducir los ecosistemas acuáticos, porque usted sabe que cuando usted retiene el agua en la represa, se reduce el DBO y el DQO, así como también la temperatura y los niveles de caudales. Entonces, todo esto influye en la especie acuática y en su ecosistema, lo cual para muchos será la degradación del ecosistema acuático y así como también de algunas especies que no se adaptaron a este nuevo cambio y entran a peligro de extinción. Entonces, por eso digo que nuestra línea base o la información, cómo lo vamos a levantar, es eso, estudiar el sistema acuático. Y estudiar el sistema acuático también significa, o sea, aplicar el método de buceo, hacer cuantificación de especies, el método de buceo específicamente para determinar el ecosistema acuático nada más, ¿sí? Y de ahí determinar la dinámica, que significa los cambios que va a estar teniendo dentro de este ecosistema. Eso por lo general. De ahí, de acuerdo a la ubicación de los ecosistemas acuáticos, se debe determinar qué área se va a impactar de manera genérica, es decir, si es que tenemos mayor cantidad de especies en diversidad, significa que el impacto va a ser mucho mayor, es decir, que va a ser alto, el impacto ambiental va a ser negativo, lo que indicaría que no podemos revertir o la naturaleza no podrá hacer ese proceso regenerativo de manera natural. O no existe ninguna forma o posibilidad de revertir, en otras palabras, sino que algunas especies existirán o serán muy pocas, reduciremos los niveles de biodiversidad. Entonces en los ecosistemas acuáticos, como primera cuestión o metodología es identificar los ecosistemas acuáticos. De ahí podemos basarnos
en información secundaria, que como podemos ver ahí, en caso de ser necesario, asociados a los cuerpos de agua de mayor importancia desde el punto de vista ecológico y económico. Entonces tomamos la parte ecológica, cómo está impactando o cómo se verá reflejado en la parte ecológica. Ecológica quiere decir la parte de la relación del hábitat o de su zona de confort, en otras palabras, el hábitat, ¿sí? Y económico, cómo influye en la parte económica. Es decir, por ejemplo, digamos, hemos tenido una especie, ¿cómo se llama la especie de aquí? Una especie que se está aprovechando al momento como para la parte comercial. Recientemente, esa especie no se estaba aprovechando con fin comercial. Temen nombres de la especie acuática, un pez. ¿Cómo se llama? El paiche. Es una especie acuática, es una especie que si vamos a revisar en el libro rojo, todavía no existe investigación científica profunda de esta, no existe todavía la definición del número de especies, la categorización en la que se encuentran. En efecto, la categorización sí existía, ¿no? Pero a medida que ya se viene conociendo, estudiándose la especie, ya se encuentra en estas cuestiones de o fases de reproducción, ¿no? En sus piscinas. Y se está realizando un aprovechamiento comercial. ¿Hasta dónde existe la expansión de esta especie? No lo sabemos. En cierta manera, a ciencia cierta, no. Pero existen proyecciones, existen registros. Pero ¿cómo sacaron este registro? A través de monitoreo. Entonces eso. Entonces, por ejemplo, digamos, justo en este río tenemos de esta especie. Y justo esta especie es de aprovechamiento comercial. Entonces, ¿cómo va a venir a impactar el proyecto a esta cuestión? Entonces, mire, entonces, podemos tomar de base la información secundaria, podemos ver la vista o el visto como es el punto de vista ecológico, el punto de vista económico. También podemos hablar de las especies migratorias y las especies migratorias. Por lo general, en el río no conozco mucho de las especies migratorias, pero en el mar es muy común y tenemos las especies migratorias, los pingüinos, tenemos ahí las tortugas marinas, las mismas ballenas jorobadas que migran de acuerdo a las diferentes posturas, entre otras. Aquí en el río sí hay, Inge, lo que son los bocachicos, creo que, porque ellos vienen cada mes de marzo, creo que. Ah, ya. ¿Cuál es el nombre científico para poder conocer en un mismo código mundial, como le decía? O sea, usted ya sabe y lo identifica, entonces el nombre científico y de acuerdo al nombre científico ir a determinar qué especie es endémica, qué especie migratoria. Inge, Sí, le escucho. el bocachico, así lo conocen en todas partes, y el nombre científico, ¿cómo se lo podría buscar? Ahorita que dice así mismo póngale en internet, porque algunas veces ya lo tienen definido en algunas fuentes así, acompañado del nombre científico. O a su vez busque tipos de especie acuática en Amazonía, especies, bueno, especies de Porque peces, en el aguarico porque hay sí dos existe. especies, que son los bocachicos y las sardinas. Esas dos hay de que vienen cada cierto mes. Ya, por eso le digo, en la fuente, en internet puede buscar así, por ese nombre común que me está diciendo, o a su vez póngale ahí especies acuáticas o diferentes tipos de especies acuáticos del río tal o de la zona.
Por ejemplo, para Limoncocha sí había un estudio realizado de las diferentes especies que existen. Y ahí puede ver y identificar a la especie. Aunque eso se debería de hacer, ¿no? Para levantar la línea de información básica. Ese es el trabajo profundo del campo acompañado con la investigación bibliográfica. Eso es el trabajo que se debería de hacer. Pero bueno, eso es lo que ahorita podría hacer, pasarse solamente información secundaria. Sí o no. Sí, ingeniero. Bien, y de ahí pues caracterizan los ecosistemas acuáticos, es decir, describen, levantan la información primaria, ahí sería con muestreos, como les indicaba, muestreos de plancton, macrófitas, bentos, fauna íctica, etcétera. Pero lógicamente eso ahorita ustedes directamente hacerlo no lo van a hacer. Simplemente a través de una información secundaria podrán decir, bueno, en el río Aguarico tenemos de composición y estructura. Ahí, por ejemplo, tenemos de plancton tanto, de macrófitas tanto, de bentos tanto, y la distribución espacial, es decir, cuál es el espacio que está ocupando o la dimensión de los que ya he mencionado. Pero, como digo, si no encuentran esta información específica, al menos debe estar el nombre común, el nombre científico y la categorización de las especies. Al menos ese debe estar. Y eso sería prácticamente en los ecosistemas acuáticos. No sé si tienen otra pregunta. Bien, aquí en el 6.3 de ecosistemas acuáticos, aquí ya habla un poco más específico de lo que ya venimos diciendo. Por ejemplo, ahí dice desarrollar las siguientes actividades. Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos. Lóticos y lénticos ya es un tipo de ecosistema. Ahí está claro que se afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y económicos. Identificar y describir las rutas migratorias de las especies ícticas en los cuerpos de agua a afectar. Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ícticas comerciales, cuantificando su productividad. Determinar la existencia de áreas de reproducción, que es un tipo de ecosistema de igual forma, y hábitats de interés ecológico de peces migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial. De ahí dice determinar la presencia de especies endémicas, de lo cual también les estaba hablando, especies en veda. Especies en veda son aquellas especies que tienen un cierto número de individuos que si no se da ese momento o ese tiempo oportuno de reproducción y desarrollo, puede estar y de hecho entrar a una categorización de ser denominado peligro en extinción. Y eso es lo que sucede por lo general con los cangrejos. A este se les da el tiempo de veda porque el número de individuos es muy reducido y necesita equilibrar el número de individuos y mantenerse o perpetuarse en el tiempo. Y de esa forma se evita la extinción de esta especie, porque estamos garantizando, le damos el tiempo de reproducción. Entonces lo mismo sucede aquí. Hay que identificar y las especies que necesariamente necesitan este tiempo. Las especies amenazadas, ahí mismo dice, o en vía de extinción de los cuerpos de agua que serán afectados. Eso es lo que hay que determinar e indicar en el ecosistema acuático. De ahí identificar las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de alimentación de las especies acuáticas más representativas en el área de influencia del proyecto. Bueno, esto es un poco complejo, la parte de las cadenas tróficas, lo cual no veo que lo coloque. Sin embargo, deben estar muy conscientes de la cadena trófica para cada uno de los componentes bióticos, porque cuando ustedes vayan a realizar la valoración de impactos ambientales,
tienen que saber de la cadena trófica y poder determinar a ciencia cierta si se va a afectar o no a este factor. Eso sí hay que estar consciente. De ahí, establecer el caudal mínimo requerido para asegurar la conservación del ecosistema de los propios cuerpos de agua. Y lo que les decía, cuando hacemos una represa, reducimos los caudales. Pero ¿cuánto de mínimo de caudal necesitamos para mantener y conservar en su mayoría, digamos, las especies? Porque lógicamente de que una u otra forma se va a afectar, se va a afectar. Pero esperando que en su mayoría podamos conservar las especies acuáticas. Poner en evidencia las posibles nuevas especies ícticas de interés para la ciencia que se descubren en el desarrollo. Es decir, si tenemos especies únicas descubiertas, también colocar ahí. No está de más. Y eso sería en el aspecto del medio biótico. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, mi sugerencia es que vayan avanzando, ya que hemos pasado la parte de descripción del proyecto, corregir o subsanar la descripción del proyecto con lo que ya hemos revisado hoy. Aparte, ir avanzando ya la línea base del proyecto con lo que he estado indicando en la clase de lunes y hoy. Lunes, ¿qué digo? Viernes y hoy, porque ayer hicieron ustedes exposición. Eso, y vayan avanzando. Tienen que avanzar. ¿Y qué les iba a decir? Hasta dónde estemos avanzando. Por ejemplo, nos hemos quedado hasta aquí, medio biótico, y nos faltaría ver el medio perceptual, el medio social, el medio patrimonio cultural, el inventario forestal, sitios contaminados, es decir, identificación de sitios contaminados y otras cuestiones. De ahí pasamos a evaluación de impacto ambiental y ahí vamos al resto y vamos terminando. Venga, eso sería, estimados. Inge, del avance que sigamos haciendo, también hacemos con diapositivas para exponer. Ya, si ustedes quieren ir haciendo con toda el material, pueden hacer, pero por lo general, enfóquese más bien en el trabajo escrito, que después ya se ponen a hacer. Cuando ya tengan lo otro, se podrá hacer lo otro. En el trabajo escrito, enfóquese. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces nos vemos cuando tenemos mañana clases con ustedes. Mañana que es sí, una hora. Mañana a Ya, las 8:40. mañana les dije que les iba a aplicar la evaluación, ¿cierto? Bueno, pilas ahí. Que tengan una buena noche.